Muy buenos días a todos y todas. Es un placer nuevamente encontrarnos en este espacio de reflexión, de crítica, de aportes, de lecturas. Estamos acá en la fanpage de CADID, el Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico. Pero en esta temporada estamos hablando del tema de la masonería. Hemos venido desarrollando ya algunos programas y hoy vamos a estar tratando el tema del nacimiento de la masonería moderna. He tratado de llevar una secuencia cronológica y sistemática hasta donde es permitido por historiadores e investigadores de dicha temática. Hay muchas teorías, hay muchos puntos de vista y hay muchas escuelas de interpretación de la historia de la masonería. Sin embargo, pues he tratado y seguiré tratando de utilizar diferentes historiadores, gente de mucha trayectoria y de mucho reconocimiento en este campo. Antes de entrar al nacimiento de la masonería moderna, es importante decir, en uno de los programas hablábamos que una de las escuelas o una de las interpretaciones que se ha realizado del origen de la masonería parte de la Edad Media, de los gremios, de los constructores, y la segunda que logramos ver en una versión, la primera era una versión más de la historia alemana y la segunda tiene que ver más con una versión de la historia, vamos a decir, británica, muy específicamente en la corte de Jacobo y durante el Renacimiento, ¿verdad? Lo que yo le llamo de las grandes catedrales a los palacios imperiales de Europa, muy específicamente en la ciudad de Edimburgo. Pero hoy estaremos situándonos, vamos a decir, en ese registro histórico o en ese acontecimiento histórico de donde ya los historiadores en realidad pueden plantear un origen o un nacimiento. Por supuesto que a través de los mismos documentos pueden registrar tradición oral que permite ver que eso viene de mucho tiempo antes de ese registro que se tiene hasta el momento. Pero esto es lo bonito. A aquellos que les encanta esta temática, pues seguirán buscando y seguirán indagando. Hoy nos vamos a centrar en un momento también en donde los movimientos religiosos tienen algo de, vamos a decir, son vitales en el desarrollo de la masonería moderna. Muy particularmente le voy a dedicar un programa a los protestantes y la masonería y nos vamos a dar cuenta de lo implicado que está. Vamos a hacer un recorrido en ese programa. Estoy diseñándolo desde los orígenes, los primeros protestantes que le dieron vida a la masonería moderna, hasta las grandes obras misioneras o las agencias misioneras y sociedades bíblicas y los famosos colportores por el mundo, muchos de ellos protestantes. Vamos a ver un poco de los grandes protestantes filántropos, ¿verdad?, que financiaron y que eran masones. Y hoy voy a mencionarles el caso de dos pastores protestantes que van a darle vida, vamos a decir, a los primeros reglamentos de la masonería moderna. Pero bueno, vamos a ir hablando de estos temas poco a poco y nos vamos a dar cuenta que hay historiadores, lamentablemente, como lo digo siempre, en castellano es muy poco lo que tenemos. Sin embargo, el gran historiador, que ya lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, don José Antonio Ferrer Benimeli, ¿verdad? Ha escrito esta excelente obra sobre la masonería. Él tiene muchos estudios y que van conectados con esta línea, pero no solo él, ¿verdad? Hay grandes historiadores franceses, alemanes, ingleses y de otras latitudes que han producido excelentes investigaciones, excelentes búsquedas y excelentes artículos científicos, académicos
si usted le gusta o goza de ese tipo de literatura. Y también existe una literatura quizás menos académica, pero no por eso interesante de leer y de indagar, porque allí muchas veces también encontramos pistas para nuestro entendimiento. Siendo un centro de investigación, nuestro objetivo es incentivar a la investigación, a la lectura crítica y a cuestionarlo todo, que es importante. Entonces, haciendo un repaso de dónde o de dónde venimos o de dónde viene, vamos a decir, la masonería en el momento de su nacimiento como masonería moderna. Ya lo mencionamos que durante la época del medievo, los grandes constructores que se agrupaban en los gremios, en su gran mayoría en esa masonería operativa eran buenos cristianos. Frecuentaban la iglesia y promovían el amor a Dios, del prójimo. Es decir, que de una u otra manera estaban conectadas con la religión. También veíamos que las grandes catedrales que se construyeron en ese momento tenían un sentido o un simbolismo teológico en la cual trataban de explicar o hacían entender o querían hacer entender que era un buen recinto donde Dios habitaba y donde el ser humano se podía acercar a Dios. Pero luego vemos que eso fue cambiando y pasamos de una masonería operativa a una masonería especulativa. Ya en la Gran Logia de Edimburgo, que tiene sus reuniones en St. Mary Chapel, en 1599, se conservan archivos de esta Gran Logia de Edimburgo desde esa época. Póngale atención, estamos hablando de 1599 y desde ese momento se tienen los registros de esa logia. Esto es interesante. Otra cosa que mencionamos en el programa anterior es que de la logia de Edimburgo, la verdadera transformación de la masonería especulativa se da en Inglaterra, ¿verdad? Es decir, que en Inglaterra va a surgir la logia más grande y quizás de las más antiguas, de las cuales se tiene registro y que hasta el día de hoy pues está vigente. A diferencia de la masonería operativa, ya para la transición entre la masonería operativa a la masonería especulativa, la aceptación a los gremios o a las logias que ya van teniendo un sentido, como su palabra lo dice, especulativa, filosófica, ya se permite la entrada a estas logias no solamente de personas que trabajaban la piedra, de artesanos de la construcción, arquitectos y todo lo demás, por muchas razones que ya la vamos a ver cómo la universidad también moderna de una u otra manera desplaza esa enseñanza gremial de constructores. Pero ya para este periodo de transición, en el nacimiento de la masonería moderna, se aceptan abogados, mercaderes, cirujanos, eclesiásticos. Vamos a encontrarnos con algunas órdenes masónicas exclusivamente católicas, ¿verdad? Con obispos, con sacerdotes. Esto mata también aquel mito de creer que muchas de estas personas no pertenecían a estos grupos. Hay algunos que creen eso, ¿verdad? Por la satanización que la misma Iglesia Católica ha hecho y que también pues otros grupos protestantes o de ramificación protestante, sobre todo americanizado, han realizado sobre la masonería, que es toda esa difamación sin fundamento que se tiene, ¿no? Y como lo he aclarado y lo seguiré diciendo, acá tampoco es que yo pretenda ser apologética de la masonería, no pertenezco. Sin embargo, soy un amante de la historia de la masonería. Sin embargo, también hay que ser muy justos y muy académicos al momento de vertir alguna opinión sobre estos grupos que muchas veces desconocemos. Entre más investigamos, más leemos, nos damos cuenta que no sabemos nada
y que nos hemos creído una cantidad de mitos sobre muchos temas y específicamente por este programa sobre la masonería. Entonces, la integración de otras ciencias, acá hay que hablar también de filósofos, teólogos, luego vamos a ver esa transición hacia cuando veamos la masonería ilustrada y todo el movimiento del siglo XVIII, las sociedades secretas, la masonería ilustrada y los grandes filósofos, ¿verdad?, que llegan a formar parte de estos grupos o de sociedades secretas. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo que se están poniendo las bases para una masonería filosófica con una inspiración en la moral y en la ética que ya se venía o se ha heredado desde la época de la Edad Media. Y esta, a su vez, pues tiene mucha trayectoria desde, como lo veíamos en el otro programa, desde Bizancio, desde Roma, ¿verdad? Los grandes constructores romanos que también traen mucha sabiduría del Oriente, es decir, que mucha de la gran filosofía o creencias místicas y esotéricas de la masonería moderna tienen sus orígenes en el mundo oriental. A estas reuniones masónicas asistían los aficionados a la construcción, los que ya hemos llamado en otro programa los masones aceptados. Personajes de la alta sociedad eran los que patrocinaban a estos gremios. Es decir, como siempre, había una élite financiera que le daba, vamos a decir, el dinero necesario para que estas reuniones cobraran vida. Ahí vamos a entrar y vamos a ver grandes, a través de la historia de la masonería, grandes millonarios, ¿verdad?, de muchas nacionalidades, pero va a ser muy recurrente encontrarnos con los judíos y la masonería, que va a ser un tema maravilloso. Vamos a ver las grandes familias, las grandes castas o las grandes dinastías financieras judías a partir de estos periodos, que ya vamos a ir encontrando algunos eslabones. Y vamos a ver entre los mitos, la realidad y la historia esa herencia que se nos ha dejado. Pero entonces estos gremios eran financiados como los que habían financiado las grandes catedrales, porque detrás de esos reyes y detrás de esos obispos, de los cuales ellos no tenían nada, sino que eran estos millonarios, estos financistas, en algunos casos anónimos y en otros casos desconocidos, pero sí hay registros, que era que durante ya en el periodo del Renacimiento hacia este periodo de la Ilustración, se puede ver, ¿verdad?, ese financiamiento que hacían ellos de las catedrales de los monasterios. En este caso están financiando palacios y templos en otro sentido, pero son los mismos los que están financiando, vamos a decir, los proyectos de los gremios de trabajadores de la piedra. Los masones aceptados sirvieron de eslabón entre la masonería operativa y la especulativa a finales del siglo XVII. Es decir, que estos masones aceptados son ese eslabón, vamos a decir, perdido o necesario de conocer para comprender cómo se pasó de la masonería operativa a la masonería especulativa. A este nivel o a este momento de las charlas que hemos traído los viernes anteriores, ya hemos explicado de dónde viene la palabra masón, ¿verdad? Y francmasón. Entonces, no me voy a entretener, simplemente lo menciono para que lo tengamos presente. Entonces, lo repito, los masones aceptados sirvieron de eslabón entre la masonería operativa y la especulativa a finales del siglo XVII. Es decir, que a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII es cuando nosotros vamos a encontrar los primeros registros escritos de la masonería moderna, que en el 2017 cumplió 300 años, ¿verdad? Celebraron y hay una cantidad de obras, tanto en inglés como en español, de esos encuentros de historiadores y de pues diferentes logias, grandes investigadores, grandes filántropos y grandes empresarios que financiaron proyectos en sus 300 años de celebración. Entonces, hay una producción literaria increíble que llevaría muchos años
vamos a decir, compartirla o reflexionarla, pero sin embargo creo que vamos a ir poco a poco avanzando en esta temática. Los escoceses, los que establecen esa red de continuidad entre la masonería operativa y la masonería especulativa, son los que le van a ir dando forma y adaptando los manuales, las prácticas, los secretismos, dándole sentido, ¿verdad? O un simbolismo a los diferentes utensilios de los gremios de constructores, es decir, lo que ya hemos desarrollado de los gremios medievales alemanes a las cortes de Jacobo, ¿verdad? En el Renacimiento, y lo veíamos la semana pasada, y ahí vamos a ver también un poco de esto. Es decir, ahí, en esas, vamos a decir, primeras logias escocesas, habían profesionales como habían amateurs, ¿verdad? O novatos, diríamos, en buen sentido. A esa era, como ya lo mencioné, de las catedrales, le iban a seguir los castillos, los palacios, ¿verdad? Que en algunos casos en Alemania o en otras partes de Europa todavía se pueden contemplar. Y ese simbolismo cristiano, que ya traía toda esa masonería simbólica que tenía, bueno, muy centrada en la teología, en ese simbolismo teológico, sería sustituido gradualmente por una simbología puramente filosófica, conforme al espíritu de la época. En ese, recordarán ustedes que cuando hablábamos del Renacimiento y camino hacia el hombre ilustrado, ¿verdad? Hacia el hombre pensante, en aquella frase, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y conocerás el universo. Acá el hombre comienza o deja de tenerle miedo a ese absolutismo religioso imperante, tanto por la Iglesia Católica y posteriormente por algunos grupos protestantes, comienza a pensar y comienza a liberarse. Comienza a liberarse de una serie de cuestiones, y ya lo hemos visto en otros programas, que también desde la ciencia bíblica se le comienzan a poner las dinamitas a ese sistema dogmático de las iglesias, y la masonería también va a tener su contribución, o ese periodo también va a desarrollar ese simbolismo puramente filosófico que era muy propio de la época. La Academia de la Arquitectura, especialmente en Italia, va a ser otro de los factores que va a comenzar a disminuir la importancia de los gremios, vamos a decir, trabajadores de la piedra. Recordarán también que de una u otra manera la reforma le ha quitado el negocio. Ya los protestantes no ven las catedrales, los vitrales y toda esa arquitectura como los católicos la veían, y de una u otra manera eso hace perder o se le quita el trabajo a los gremios, y algunos de ellos pues sobreviven construyendo palacios y grandes monumentos en las mansiones de esta gente que pertenece a la aristocracia, ¿no? Pero sin embargo, ya el surgimiento del Renacimiento italiano, y específicamente avanzando un poquito en el tiempo, el surgimiento de la Academia de Arquitectura en Italia, le va a quitar más importancia todavía a eso, y va a hacer que surja con mayor fuerza la masonería especulativa. Al cesar entonces las grandes edificaciones de catedrales, las hermandades, las logias fueron paulatinamente quedando en manos de los miembros adoptivos o de los francmasones adoptados, lo que ya hemos visto que es el enlace entre uno y el otro. Es decir, que con el tiempo los especulativos se impusieron a los operativos, y a partir de acá lo que era parte de un oficio pasa a ser ya entonces un simbolismo en la masonería especulativa. Es importante manejar estas diferencias y entender ese impasse, ¿verdad? Entonces el nacimiento de la masonería moderna se da en esa transición de algunos elementos históricos o algunas situaciones políticas, religiosas, sociales, culturales, que le van a permitir a la masonería especulativa
situarse desde filosóficamente en las logias. En 1717, por eso dije, hace algunos añitos, se cumplieron 300 años, en 1717, es decir, en el 2017, se comienza a dar forma, vamos a decir, a esta masonería especulativa, especialmente con las constituciones de Anderson de 1723. Estas constituciones de Anderson ya lo van a entender un poquito más adelante. Anderson es un protestante del cual vamos a dedicar el próximo programa. Estaremos hablando de la Constitución de Anderson de 1723 y la Gran Logia de Londres de 1717. Ambas están muy conectadas. Este periodo de transición abarca fundamentalmente desde 1660 a 1716, es decir, un año antes en que oficialmente se registra la masonería moderna. Época de trastornos civiles. Y habían centrado en Inglaterra la mayor parte de masones operativos europeos a fin de reconstruir la ciudad de Londres. Es decir, que una de las razones por las que los masones operativos se encuentran en Inglaterra es porque el incendio había quemado casi toda la ciudad y habían sido convocados para una reconstrucción de la ciudad. Y prácticamente a raíz de ese incendio en 1666, ese gremio de constructores o esa red intelectual de constructores llega a Londres con ese objetivo. Eso provoca la construcción de la Gran Logia de Inglaterra, una de las razones, por supuesto. Entonces, para 1717 ya se le da, vamos a decir, una fecha de nacimiento a la masonería moderna. 4 grandes logias de Londres que ya existían, en el sentido que lo he venido explicando, se van a unir y le van a dar vida a la Gran Logia de Inglaterra. Esbozaron una constitución, ¿verdad?, basada en ceremonias y reglas tradicionales antiguas de las logias operativas. Retoman lo de Escocia y le dan un nuevo sentido, contextualizan lo que en Escocia y en la corte de Jacobo se había venido trabajando durante el periodo del Renacimiento. Las guerras europeas de religión, como se conoce por algunos historiadores, ya sabemos que cuando la reforma protestante se da, hay guerra entre católicos y protestantes por territorios que no tiene nada de espiritual, ¿verdad? No es nada glorioso como se celebra allá en el mes de octubre. Hay mucho detrás de todo eso, de lo cual a mucha gente no le gusta indagar, pero no fue tan romántica ni tan espiritual como se cree. Esa guerra provocó asesinatos, atrocidades de ambos bandos, está registrado. Si alguien quiere leer ese tipo de literatura, les recomiendo la enciclopedia de Historia Criminal del Cristianismo, que está muy enfocado pues al mundo germánico, por supuesto, pero tiene para mí mayor sentido porque es en Alemania, no solo ahí, por supuesto, pero en Alemania donde está la dinamita de la reforma y de las nuevas reformas que se van dando. Aquí el caso de Thomas Müntzer y el levantamiento campesino, solo ahí hay mucho por indagar y ya no se diga en las otras latitudes. Vimos cómo ya el protestantismo llega a Escocia, a Inglaterra, se establece y en esas cortes de los emperadores que antes eran católicos pasan a ser protestantes y se van infiltrando y juntamente con ellos se van infiltrando también grandes, vamos a decir, financistas y grandes millonarios que van a estar detrás de las cortes, muchos de ellos judíos. Ese mito no solo es un mito, sino que hay muchas verdades detrás de eso, ¿verdad? Entonces podríamos decir que ya esta nueva modalidad de masonería especulativa tiene una finalidad no operativa, sino ética. Y a partir de aquí se comienza a regir por manuales éticos, ¿verdad? Se le va dando simbolismo, un sentido simbólico a todo lo que antes era parte de las herramientas, de los rituales, de las leyes, de los estatutos de la masonería operativa. Esa finalidad ética susceptible de propagarse por todos los pueblos civilizados, algo que van a comenzar a pregonar los masones modernos,
y comienzan, y aquí creo que es entendible, y yo me uno a esta filosofía, y es un poco lo que queremos hacer en la actualidad con nuestra asociación. O sea, tenemos una ética y tenemos, pues, por supuesto, el deseo de poder contribuir a la educación y a la transformación del individuo y de la humanidad. Ellos comienzan a trabajar para eso. Tenemos que tener también presentes que estamos hablando en un primer momento de una élite alfabetizada, ¿no? La mayoría de la población no tenía mucha educación. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de élites aristocráticas, donde nace la masonería. Gente que de una u otra manera, aunque nace, como ya les dije, en gremios de gente obrera, pero con este tiempo, en este periodo, la masonería especulativa va a tener mayor medida en los grandes intelectuales y en los grandes pensadores y gente de dinero de los diferentes imperios o reinos de Europa. La obediencia va a ser uno de los pilares de la masonería. En las federaciones de las logias se va a practicar. Surge entonces la legitimidad masónica llamada masonería regular. Y acá nosotros entender todo eso, por eso creo que es importante llevar como una sistematización para poder entender todas estas transformaciones y todos estos cambios que se van suscitando. Entonces podríamos decir que frente a los antiguos masones o albañiles de la Edad Media, constructores de catedrales de piedras donde dar culto a la gran o al gran arquitecto del universo, la masonería contemporánea se presentará como una asociación defensora de la dignidad humana. Pónganle atención a esto, que lo estoy leyendo literalmente, y digan si no tenía sentido. Y esto es registro de los documentos oficiales de la masonería. Ellos tienen como objetivo ser una asociación defensora de la dignidad humana y de la solidaridad, fraternidad, siendo su objetivo conseguir el perfeccionamiento moral y cultural de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud. Aquí podemos ver entonces algunos grandes valores que han sido practicados por los masones en esos 300, bueno, ahora ya más de 300 años, y que se desconocen muchas veces. Por eso podemos ver dentro del mito social o dentro de los imaginarios sociales, siempre el masón es el causante o de catástrofe, o el masón es el que está detrás de proyectos prósperos o de grandes empresas o de grandes avances tecnológicos, etcétera. Entonces, entre el mito y la realidad se construye a partir de esta filosofía que el masón tiene. La repito para que usted pueda reflexionar sobre esta frase. De documentos, ¿verdad? Mucho de esto está en la Constitución de Anderson de 1723, pero mire lo que dicen y cómo ellos mismos califican su propósito como sociedad. Son una sociedad defensora de la dignidad humana, de la solidaridad y la fraternidad, siendo su objetivo conseguir el perfeccionamiento moral y cultural de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud. Entonces ahí podemos ver un poco contradiciendo toda aquella, vamos a decir, información conspiratoria que se le adjudica y que mucho no pasa por ahí. Por eso digo que desconocemos grandemente toda la trayectoria y toda la producción que la masonería le ha dado a la humanidad. Este dato es de mucha importancia. La Constitución de Anderson, ¿verdad? Esta redacción de las constituciones que en adelante iban a ser la pauta a seguir por la orden del gran arquitecto del universo, específicamente la Orden de Londres, de la que ya he mencionado, corrió a cargo de 2 pastores protestantes. Esto lo registra el historiador José Antonio Ferrer Benimeli en su libro La Masonería. Para aquellos
que quieren indagar más si no lo sabían o les parece como llamativo, acá lo leo, página 38, literalmente dice: la elaboración de la primera constitución o de las primeras constituciones masónicas modernas corrió a cargo de dos pastores protestantes, John de Sagulier y James Anderson, los dos pastores protestantes que van a trabajar. Y en el próximo programa estaremos dedicados a estos dos pastores protestantes, pero muy particularmente a James Anderson, y lo vamos a ver en las dos facetas, en una como pastor protestante y en qué tipo de protestantismo surge, porque no hay que generalizar, hay que entender que hay protestantismo, ¿no? Entonces vamos a situarlo a James Anderson en ese protestantismo y vamos a situarlo, por supuesto, como creador y organizador de las ideas en la Constitución que lleva su apellido, ¿verdad? La Constitución de Anderson de 1723. La primera edición se publica en ese año. Y lo vamos a ver también conectado con la Gran Logia de Londres y vamos a ver esos aportes. Ahí están los primeros aportes protestantes a la masonería. Aquí me entretengo y hago un paréntesis para mencionar, por ejemplo, en los estudios que también estábamos realizando desde el año pasado sobre la sociedad secreta de los Illuminati. Llamativo es que Adam Spicer, ¿verdad?, del judío alemán que se había formado con los jesuitas, recibe también la influencia de algunos amigos y estudiantes de la Alemania protestante. Él vivía en la Alemania católica, específicamente en Bavaria, por eso se llama los Illuminati de Baviera. Y en las universidades protestantes, es decir, del otro lado, voy a ocupar esta idea o esta línea imaginaria fronteriza, ya habían sociedades secretas dentro de los estudiantes de teología y filosofía en el mundo protestante. Es decir, en las universidades protestantes ya había muchos de estos grupos. Y lo estoy mencionando porque sigo manteniendo la hipótesis y la tesis que el protestantismo estuvo y está bien metido dentro de la masonería. No solamente muchos que sí lo sabemos y otros que no lo sabemos. Por supuesto, hay que demostrarlo y en algunos casos tal vez no se podrá, pero en otros se podrá rastrear o tener algunas pistas que nos puedan confirmar la participación o la membresía a una de las logias en diferentes periodos. También podemos descartar a otros que tal vez no pertenecieron a la masonería, pero sí pertenecieron a otras sociedades secretas. Y eso también es interesante. El caso de Adam Spicer, como ya les dije, sí perteneció, fue iniciado en la masonería, pero decide crear su propia sociedad secreta conocida en la actualidad como la Sociedad de los Illuminati de Baviera. Y a eso pues también le vamos a dedicar un programa en su momento y vamos a hablar un poco de la correspondencia. Esa sí le hemos podido estar trabajando desde el alemán y el inglés y nos damos cuenta de esa correspondencia muy poca conocida sobre los diferentes Illuminati. Y dentro de eso está un Rothschild, ¿verdad? Uno de los grandes magnates que va a hacer su riqueza y que también está vinculada a la sociedad secreta de los Illuminati. Entonces, volvamos entonces a Anderson y a John, ¿verdad? Estos dos pastores van a darle vida a la primera edición de las constituciones de la masonería moderna. Aquí hay un dato también que me llamó la atención y lo voy a mencionar desde la teología y voy a tratar de explicar. Ese gran arquitecto del universo será la catedral del universo, es decir, la misma humanidad. Aquí hay un giro, tanto porque hay un giro de una masonería operativa a una especulativa. Entonces, en este sentido se le da vamos a decir, un valor filosófico a todo esto. Y la inspiración de esta nueva humanidad y de este nuevo hombre que surge en este periodo tiene una idea paulina, aquella idea de Pablo del nuevo hombre, ¿verdad? Está inspirada en esa teología, diría yo, muy paulina, pero creo que es más agustiniana que paulina como tal, pero sí versa
o pasa por aquellas ideas paulinas, mal exegetadas, por supuesto, del nuevo hombre, ¿verdad? Y a partir de ahí eso sirve de inspiración o se vuelve un motor inspirador de esa nueva humanidad en la cual el gran arquitecto y el gran constructor del universo pues traerá a través de esa práctica ética y de esa enseñanza que dentro de la masonería se practicaba. Cada herramienta de los cantores recibirán un sentido simbólico. Lo he venido recalcando en todo el programa, pero ahora se los voy a especificar. ¿Cuál es la simbología de la masonería moderna? Comencemos. La escuadra. ¿Se le inventaron los masones modernos? No. La escuadra era una de las herramientas importantes del masón operativo. A partir de este periodo, pues va a recibir su simbología. ¿Qué significaba entonces la escuadra y qué comienza a significar la escuadra para el masón especulativo? Servía para regular las acciones. Miren. Luego el compás, otra herramienta importante. ¿Para qué servía? Para mantenerse en los límites con todos los hombres, especialmente con los hermanos masones. ¿Cuál es otra de las herramientas u utensilios? El delantal, símbolo del trabajo, que con su blancura indica el candor de las costumbres y la igualdad. Otro son los guantes blancos, que recuerdan al francmasón que no debe jamás mancharse las manos con la iniquidad. Finalmente está un utensilio cristiano, la Biblia, para regular o gobernar la fe. Y acá, pues, no llevaría mucho programa hablar de este elemento y de este juramento que se realiza sobre la Biblia. Costumbre que también va a pasar nuevamente en algunos países o latitudes, en donde los presidentes o gobernadores juran sobre la Biblia, ¿verdad? Y ya sabemos todo ese show político detrás de esto. Entonces, en este caso, esta gente va a hacer de esta simbología algo que va a regir su ética, su vida, su praxis, principalmente con sus hermanos masones y posteriormente también con la humanidad. Cosa que nace inspirada, por supuesto, en una ética judeocristiana y con otros elementos orientales de otras religiones. Pero no puedo descartar ni dejar de ver estos elementos que si se practicaran en las iglesias católicas, evangélicas y todo, tendría un verdadero sentido, ¿verdad? La hermandad, la fraternidad, la igualdad, el respeto, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Que ha quedado en pura utopía todo eso, ¿no? Acá entonces también vamos a ver un eslogan que se va a hacer popular y cuando hablamos, y lo vamos a tocar cuando veamos lo de los protestantes, ya lo menciono con mayor detención, pero hay un eslogan del triángulo equilátero, ¿verdad? Cuyos tres lados representan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Eslogan que durante la Revolución Francesa también se va a poner y se va a hacer muy común y va a pasar también a muchos países en las independencias latinoamericanas, eslóganes como la de la bandera de Brasil, ¿verdad? Sobre el progreso y otras, ¿verdad? Banderas que contienen simbología masónica y ese es un tema, pues, y hay muchos historiadores que lo han trabajado. Pero yo quiero centrarme porque cuando uno comienza a evaluar el protestantismo del siglo XIX británico y norteamericano, uno comienza a ver que este eslogan también es parte. También hacen alianzas estratégicas entre liberales. Esto del liberalismo es tan amplio, no existe una sola corriente de liberalismo. En mi tesis doctoral, en uno de los capítulos, trabajé mucho este concepto dentro del marco teórico para entender este liberalismo tan amplio. Pues en lo personal me revolucionó mi mente darme cuenta de la amplitud y de lo simple que somos cuando mencionamos los liberales. Hay un libro de Fondo de la Cultura exactamente dedicado a los diferentes liberalismos y registra algunos de los liberalismos latinoamericanos. Y en ese liberalismo latinoamericano nosotros nos encontramos con diferentes
procedencias francesas, inglesas, alemanas, ¿verdad? Y la mutación de ese fenómeno liberal. De ahí que a una teología exactamente le dan ese calificativo de teología liberal, que está conectado un poco con esta, vamos a decir, filosofía y también con esta parte que viene de la economía y viene también de otras ciencias, pero que en la filosofía y en la teología también va a tener su propio gremio, vamos a decirlo así. El eslogan, igualdad y fraternidad, entonces va a acompañar a los liberales y también va a acompañar a los masones y a los protestantes. O los protestantes se van a valer de esa apertura que han hecho estos grupos en la lucha hegemónica por el control, ¿verdad?, geopolítico de los territorios de América Latina y de otras latitudes, con eso abanderando la igualdad, la fraternidad. Entonces, ahí hay mucho por hablar. Sobre todo en Francia, hay investigaciones maravillosas sobre esto. Bueno, ya lo he mencionado en otro programa y lo traigo, pero en realidad a la larga ese trabajo se queda corto comparada a la producción en Francia que se ha realizado de Jean-Pierre Bastien sobre los francmasones protestantes y liberales. Un librito que no es muy grande, por cierto, es un libro corto de Fondo de la Cultura, muy lindo, sí, por supuesto, pero en Francia hay otros historiadores que han trabajado con mayor amplitud esta relación, pero no solo en Francia, también en Alemania hay algunos trabajos que registran esa alianza. Entonces me he entretenido y he hecho este paréntesis para que veamos esas conexiones protestantes, liberales y francmasones o masonas que se van a dar. No es por gusto que en el colectivo y en la, vamos a decir, y en la jerga o en lo popular de los pueblos latinoamericanos se relaciona en algunos casos a los protestantes con los masones. Por ejemplo, en los boletines de la Central American Mission, usted va a encontrar que a los primeros misioneros en El Salvador, no recuerdo si es a Bender o a otro posteriormente a él, que se le da el calificativo de masón. Y los curas o sacerdotes de los pueblos incentivaban esa idea. Ahí lo encontramos registrado en sus propios boletines. Pero no solo ahí. En la literatura del siglo XIX, que se ha publicado en Inglaterra, encontramos en esos libros viejos, cuando revisamos ahora esa literatura antigua y nos encontramos con esos imaginarios que se construían dentro del catolicismo, entre mitos y realidades, sobre la masonería y los protestantes. Es decir, no se pierda ese programa, vamos a dedicarle un programa más a fondo a lo que estamos diciendo y vamos a tratar de demostrarle cómo algunos organizadores de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera que pertenecían a la élite británica y que recibían el financiamiento de su sociedad a través, ¿verdad?, de estas logias y de otros filántropos de mucho reconocimiento, como pastores ya mencionados. Lo mismo sucedió con la Sociedad Bíblica Americana, ¿verdad? Y no solo con ellos, sino con grandes teólogos y misionólogos norteamericanos de principios del siglo XX. Pero bueno, no se pierda ese capítulo. Buscaremos en la masonería el lugar de encuentro de hombres de cierta cultura, con inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo, como fraternidad, por encima de las separaciones y de las oposiciones sectarias que tanto sufrimiento habían acarreado a la Europa de la Reforma, por una parte, y la contrarreforma por otra, es decir, de ambos lados. Les animaba el deseo de encontrarse en una atmósfera de tolerancia y fraternidad, que le da vida entonces a la masonería especulativa, pues le da vida exactamente el contexto de lo que se había vivido. Y aquí viene aquella idea de que dentro de la logia conviven personas de diferentes confesiones religiosas, intelectuales
de diferentes áreas, ¿verdad? Nacionalidades, raza, porque una de sus grandes pilares dentro de la masonería es exactamente el reconocimiento del otro, la alteridad del otro, la aceptación del otro, aunque sabemos que sí han surgido, y los historiadores lo han dejado registrado, ciertas divisiones dentro de esto, producto pues de algunos desacuerdos. En algunos casos tiene que ver aún con cuestiones ideológicas políticas en el sentido, vamos a decir, del gobernante de turno o la representación de ciertos personajes. Pero bueno, repito esto, para mí central en este programa es que la masonería es ese encuentro de hombres de cierta cultura, es decir, lo que quieren es culturizar. De ahí vamos a ver en la masonería ilustrada exactamente ese apostarle por la educación, por la formación, y grandes pedagogos que están registrados en la historia de la pedagogía pertenecieron, sobre todo en este periodo, a la masonería y a otras sociedades secretas. Es decir, que le une la intelectualidad, están a favor de esta intelectualidad, interesados por el humanismo, por el hombre, por la fraternidad, por la hermandad, por encima de cualquier separación, por cualquier distinción, ¿verdad? De credo, de raza, de nacionalidad, etcétera, que se cultiva dentro de muchos grupos religiosos u otras organizaciones que en lugar de crear la unidad terminan creando la separación con aquellos postulados o imaginarios o mitos que ellos son los salvadores del mundo y que si no se llega a esos grupos, pues entonces la humanidad se perderá. Parecen los Superman, los Batman o los grandes super salvadores del mundo, ¿no? Cada quien se crea esos imaginarios y pues ahí está de la gente que conozca o no, que se los crea, ¿verdad? Cuando usted estudia y lee y se da cuenta, pues que nada que ver, que son puras construcciones sociales, religiosas de ciertos grupos para tener hegemonía y control sobre la mayoría o sobre las masas. Así que una de las cosas por las cuales también me siento identificado al trabajar la historia de la masonería es exactamente por esto. Le apuesto a la intelectualidad, le apuesto a la fraternidad, le apuesto a la liberación del hombre de yugos dogmáticos, ¿verdad? Sé lo que causa eso y lo que provoca el letargo que hacen las personas, ¿verdad? Y también sé de la verdadera liberación espiritual y la fe, ¿verdad? Así que no pasa por los mismos filtros como pasan muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Si a usted le interesa, a usted que está conectado o va a ver este programa, ahí puede dejar sus comentarios, sus críticas, ¿verdad? O sus aportes a lo que yo estoy hablando. Entonces les animaba esa atmósfera de tolerancia y de fraternidad. Cosa que lamentablemente es lo que menos se ve. No hay tolerancia en estos grupos religiosos que muchas veces se abanderan como de tolerantes o de respetuosos o de éticos y muchas veces lo que menos se respeta es exactamente estos aspectos, ¿verdad? Ningún ataque o disputa serán permitidos en el interior, ¿verdad? Dentro de las normas de las logias, mucho menos las polémicas relativas a la religión o a la situación política. Es decir, que está prohibido eso dentro de las logias. Y como nota digna de rescatar, en aquella época no se hace distinción ni de clase, ni de creencias políticas o religiosas. La tolerancia, la fraternidad y el respeto a la religión hacen de la masonería un centro de unión y de amistad. Mire, qué bonito cerrar este punto. Estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Esa es, vamos a decir, la partida de nacimiento de la masonería moderna y se basa en eso. Si tan solo aplicáramos algunos de los elementos que he mencionado en el programa, yo creo que cambiaríamos. La humanidad no andaría por donde anda. Las congregaciones, vamos a decir así, o los gremios evangélicos, católicos o religiosos, no andarían por donde andan. Sería otra la realidad. Pero bueno, creo que ese es un desafío de un grupo que ha sido calificado por estos grupos que se consideran los herederos de la salvación,
que dejan mucho, ¿verdad?, de enseñanza. La masonería tampoco es ni puede ser una doctrina filosófica. Eso es algo bien importante. Aunque, como ya lo dije, muchos filósofos pertenecieron, grandes filósofos alemanes, grandes escritores, literatos, que fueron grandes filósofos, ¿no? Una cosa es que haya, lo dice este historiador, ¿verdad? Ferrer Benimeli, dice él, una cosa es que haya habido masones filósofos o masones eclesiásticos, y otra es que la masonería como institución se quiera confundir con una religión o con una filosofía. Ambas cosas no lo es, sin embargo, dentro de ellos sí existen eclesiásticos, ¿verdad? Y como también existen filósofos, grandes pensadores, grandes literatos, como les dije, grandes magnates y empresarios. Entonces, oficialmente, la Logia de Londres nace el 24 de junio de 1717, ¿verdad? Esa es la Gran Logia. Dentro de esa Gran Logia se crea ese juramento secreto, es decir, ese juramento masónico que es fruto genuino de la tradición inglesa, ¿verdad? De las leyes inglesas, de eso que hasta el día de hoy usted puede ver en las cortes, tanto inglesas como norteamericanas, donde ocupan ciertos atuendos que pertenecen a ese periodo. Es parte de esa filosofía y de esa cultura británica que los distingue, ¿verdad? Y que eso, o mucho de eso, está dentro de los reglamentos y juramentos masónicos. Esa fórmula del juramento exigió que las leyes inglesas del siglo XVII y XVIII estaban destinadas a castigar la alta traición, ¿verdad? Al culpable de la alta traición. Es decir, es muy propio, repito, de ese rigor cultural y de juramento y de aceptación de dichos juramentos. En el siglo XVIII, la actitud que suponía la tolerancia religiosa, que en aquella época era sinónimo de herejía, y en la que masones se encontraban dentro de un ambiente social en el que se borraban las diferencias de clases, fortuna y religión, y en el que dentro de un espíritu de fraternidad, ¿verdad?, se desarrollaba la igualdad, podían dar causa de un modo especial a la filantropía. Y aquí entramos en el otro punto que es importante. La tolerancia religiosa, social y política de los masones del siglo XVIII destaca y contrasta con las divisiones políticas y religiosas del momento. Es decir, que se vuelve un oasis y un refugio, a diferencia de la intolerancia y persecución religiosa, social y política que vivía Europa en el siglo XVIII, que termina estallándose, ¿verdad?, con la Revolución Francesa, que cambió, ¿verdad?, mucho del momento histórico de la humanidad. Entonces, es decir, que la masonería en el siglo XVIII va a propagar la amistad universal entre los hombres y ahí va a seguir trabajando. Vamos a concluir entonces este programa leyendo literalmente página 47 del libro de la masonería del historiador José Antonio Ferrer Benimeli, con el que quiero quedarme y dar inicio a ese proceso que vamos a ir tocando ya de algunos temas particulares, la masonería llegando a América, Estados Unidos, y luego vamos a pasar para Latinoamérica, España, y tocar pues algunos personajes como el Conde de Aranda, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, O'Higgins, Santander, y otros más, ¿no? Que podríamos rastrear. Vamos a ver en el caso de El Salvador con qué nos encontramos, vamos a buscar las tesis doctorales o los trabajos científicos o académicos que se han realizado, o buscamos los documentos que también nos puedan permitir realizar nuestras propias investigaciones sobre lo mismo, pero nos tenemos que quedar con este surgimiento que va a ser la clave para la interpretación de todos estos nuevos programas. La masonería se puede considerar, pues, desde su nacimiento como una escuela de formación humana que, abandonadas completamente las enseñanzas técnicas de la construcción,
se transforma en una asociación cosmopolita que acoge en su seno a hombres de diferentes lenguas, cultura, religión, raza e incluso convicciones políticas, pero que consideren en el deseo común de perfeccionarse por medio de una simbología de naturaleza mística o racional y de prestar ayuda a las demás a través de la filantropía y la educación. Luego, en el próximo programa estaremos viendo la Constitución de Anderson, que tenía o pretende, ¿verdad?, comprender al francmasón a la construcción de un templo de amor y fraternidad universal basado en la sabiduría, la fuerza, la belleza, que constituyen los tres pilares o las tres luces de dicha organización. Bueno, entonces ahí tenemos mucho de ese nacimiento de la masonería moderna. Vamos a ver que sí, ya a finales, con esto cierro, del siglo XVIII, esa masonería, diría yo, ortodoxa, va a tener una fracción más amplia de una masonería heterodoxa, con la fracción de la masonería francesa, italiana y alemana, frente a la inglesa o británica que, ¿verdad?, tiene su propia o su propio distintivo. Estas masonerías o estas logias en Francia, Italia y Alemania también van a tener o van a jugar un rol importante en el nuevo continente descubierto, ¿verdad?, que ya de nuevo sabemos que no lo tiene, sino que es desde la mentalidad eurocentrista que han descubierto un nuevo continente, pero sí en esa colonización y en esa expansión de los imperios europeos, también las logias van a jugar papeles importantes. Y ahí pues vamos a ver un sinfín de personajes que intervienen o que son partes de esta influencia masónica. Uno de ellos, por ejemplo, es el gran explorador, ¿verdad?, Alejandro Humboldt, que pues tenemos ahí en el tintero, si en realidad perteneció a ese círculo, ¿verdad?, o tuvo contacto con los Illuminati o con unas logias masónicas de esa parte, sabemos que sí era amigo de los grandes escritores alemanes del momento, y pues en sus viajes a América Latina también lo vemos en algunos encuentros con ciertos personajes de reconocimiento masónico. Así que ahí tenemos mucho de qué seguir dialogando. Ha sido un placer compartir este nuevo programa, El Nacimiento de la Masonería Moderna, en donde hemos podido resumir esa trayectoria desde la masonería operativa, desde la Edad Media y las grandes catedrales hasta el Renacimiento y la corte de Jacobo y el surgimiento de la logia de Edimburgo, y terminamos pues en la formación de la Constitución Anderson y el inicio de la Gran Logia de Londres, ¿verdad? Ahí nos hemos quedado, y el surgimiento de nuevas sociedades secretas del siglo XVIII en Europa. Ha sido un placer y espero pues que sigamos en ese diálogo comentando. Aquí hay una pregunta que no la había visto y la retomo para poder también dialogar un poco y contestar antes de cerrar. Pero dice Saúl, pero de verdad estas élites trabajan en pro de una mejora de la humanidad. Bueno, eso sería también o se requiere una investigación, ver hasta qué punto o de qué manera sí están conectados o no, ¿verdad? Hay que verlo. Podría mencionarle algunos ejemplos y quizás más adelante lo voy a ver, por ejemplo, en el caso de los protestantes de Saúl, se los voy a mencionar, como a través de muchas organizaciones conocidas hoy, Cruz Roja Internacional y otras organizaciones de mucho renombre en los mundos evangélicos o religiosos que tienen conexión o su financiamiento o sus fundaciones fueron a través de estos personajes. Pero eso hay que demostrarlo. Así que lo dejo ahí y pues espero que sigamos investigando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Invitarle a investigar. No se crea lo que se dice, investíguelo, critíquelo y por supuesto, ¿verdad? Sigamos aprendiendo, abramos nuestra mente. Lo que es prohibido en este canal es no pensar. Muchas bendiciones para todos y todas.